análisis haces del día posterior a este acuerdo? ¿Cómo lo ves? Bueno, es muy importante, muy importante. Hoy la Argentina es menos difícil que ayer o antes de ayer, que Una antes del frase acuerdo. interesante, ¿no? Menos Sí, difícil. hoy es más difícil. Después del acuerdo existe un horizonte mucho más esperanzador. Había que despejar ese factor de inestabilidad económica que era la deuda externa, que nos pesaba como una espada de Damocles. Bueno, fue un acuerdo muy importante y creo que ahora sí podemos empezar a pensar en medidas concretas que nos permitan ir saliendo de las dificultades, ¿no? Creo que nadie puede dudar de que esto es así. Recién hablamos, se lo pregunté también a Descalzo, se lo pregunté principalmente y lo discutimos acá en el pase. No sé si lo escuchaste, Alberto Fernández, porque nos llamó la atención el discurso de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández aplomado, como si se hubiese sacado una mochila de 50 kilos de la espalda, y por primera vez se sintió un Alberto Fernández presidente. No el Alberto Fernández que está tapando agujeros de la pandemia, de la cuarentena, sino un Alberto Fernández presidente sentado haciendo política y directamente gobernando. ¿No lo notaste así? No, yo lo notaba al frente del país ya desde que asumió. Lo que ocurre es que... No, sí, pero desde otro lugar. Me refería desde otro lugar. Claro. Sí, muchas de las decisiones que habían anunciado durante la campaña y que pensaban implementar, bueno, a los pocos meses no más de que asumiera el gobierno, tuvieron que postergarse, no se pudieron aplicar por la pandemia. La pandemia fue una suerte de bomba que cayó, que nadie la esperaba, absolutamente impredecible y que afectó mucho la economía de nuestro país y la economía de todo el mundo, Y este acuerdo, bueno, por lo menos, porque la situación prepandemia ya era grave, y uno de los factores que la tornaban muy grave, aunque no el único, era la deuda. Una deuda muy grande y con vencimientos en el corto y en el mediano plazo, que eran imposibles de afrontar. Y bueno, este acuerdo despeja ese horizonte. Ricardo, y financiero. a propósito de eso, en el horizonte, ¿cuándo empezamos a ver? Digo, a ver, la reactivación muy suavemente se empieza a vislumbrar, pero esa Argentina productiva hacia donde pareciera que queremos ir, pareciera no, hacia donde tenemos y debemos ir, ¿cuándo la vamos a ver quizá viento en popa? ¿Falta mucho? Y bueno, y vamos a ir gradualmente viendo eso, no se produce de un día para el otro. Las políticas mejor concebidas, las más correctas técnica y políticamente, no producen efectos de un día para el otro. Todas las políticas, incluso las malas, no producen efectos inmediatamente. Tardan un poco, pero ya vamos a empezar a verle la pata a la sota. Me parece que podemos ver una luz detrás del túnel. ¿Qué frase? Va a haber un cambio en las expectativas. Mientras no sea un tren, ¿no? Sí, Fede Aila. No. Ni un helicóptero tampoco, por favor. Alfonsín, usted siempre ha sido muy crítico en los últimos meses, en los últimos años, con la conducción de su partido. ¿Qué postura debería tomar el radicalismo en esta etapa que se viene ahora en la Argentina, con el acuerdo cerrado ayer, bueno, y con los meses que vienen muy duros en términos económicos de acá a los próximos meses? Antes de contestarles, déjenme decirle una cosa. A la audiencia, ¿no es cierto? No a ustedes, chicos, por favor. A la audiencia. ¿Se acuerdan que hasta hace 2 días, muchísimos decían que era imposible un acuerdo de esta naturaleza? Había quienes decían que el gobierno estaba ilusionándose con un acuerdo que no iba a llegar nunca, y que estaba perdiendo tiempo, y que eso despertaba confianza, y le pedían que aceptara la propuesta que venían haciendo los acreedores. Y bueno, si él se hubiera cedido el gobierno, hoy los argentinos tendríamos que pagar 30.000 millones de dólares más de lo que efectivamente vamos a pagar en este acuerdo. Así que yo le pido a los argentinos que valoren la perseverancia, incluso la inteligencia con la que se abordó esta cuestión, porque el ministro que tan criticado fue Guzmán, introdujo un elemento que no es común en la negociación con los acreedores privados, el plazo de gracia, que es importantísimo, porque fíjense ustedes que si no se hubieran otorgado los plazos de gracia que se otorgaron,
nosotros de ahora al 2024, los argentinos tendríamos que pagar algo así como cerca de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo hacíamos? ¿Y qué le dice a su partido, Alfonsín, a los radicales? Bueno, el partido creo que ha celebrado el acuerdo, ¿no? ¿Sí? Yo espero que haya, me parece que sí he visto declaraciones, incluso del PRO, celebrando el acuerdo. Algunas yo creo que no vale la pena considerar. Miren, yo digo siempre que los seres humanos estamos llenos de limitaciones, llenos de debilidades. Somos seres humanos, no somos ángeles ni demonios. No hay que amargarse por eso. Lo grave es cuando no nos damos cuenta de esas limitaciones o de esas debilidades. O peor todavía, cuando nos dejamos llevar por ellas. Y a veces uno ve declaraciones que parecen motivadas por ese tipo de debilidad. A veces uno ve declaraciones, incluso en estos días, que de grandeza no tienen nada. Parece que a algunos les disgustara que se haya llegado a un acuerdo como el que se llegó, por el que no daban ni 2 pesos, o decían que no daban ni 2 pesos, y no solamente desde la política. Así que yo espero que ahora empiecen a colaborar todos, porque la tarea por delante es brava. Yo dije, es menos difícil que desde hoy la Argentina o desde ayer es menos difícil que antes de ayer, pero no es fácil, es una Argentina compleja. Por eso se requiere de los que más pueden hacer esfuerzos una gran solidaridad. Y a esto hay que convocar a todos los argentinos, ¿no? Sí. Ricardo, con lo que le decía recién Federico, ¿usted cree que en la próxima convención la UCR va a tratar de salirse de la alianza con el PRO? ¿Y usted cree que la UCR es el felpudo en esa alianza con el PRO y usted se cansó de ser el felpudo? No, bueno. Yo no adjetivo así. Además me acaban de... No, adjetiva peor. Personalmente adjetiva peor, pero no importa. Hay más intensidad. Pero eso queda entre nosotros. Eso, Oíme una cosa. Me acaban de aprobar el pliego, así que acaban de aprobar el pliego como embajador, así que... Bueno, felicitaciones. ¡Exclusivo! Hay que poner una placa placa roja. Hay que regalarle la placa a Último Ricardo. momento. Es embajador en España. Vamos. Mirá, como el aplauso de Guzmán. Hay que poner la acá. placa ya. Sí. Bueno, pero tengo que ser más diplomático. Entonces. No, pero la placa tenés que tener tu placa de crónica. ¿Querés que te diga una cosa, Juan Sí. Cruz? No por ser diplomático. Yo creo que lo que hay que valorar de esta designación no es que sea Ricardo Alfonsín, desde luego, ni es necesario aclarar eso. Es el gesto del presidente, que no ha sido, desde mi punto de vista, suficientemente valorado. El gesto de apertura del presidente, ofreciéndole a un hombre, a un dirigente, a un militante de un partido político que no es el de gobierno, nada más y nada menos que la Embajada de España. Sí. Esa es una señal muy importante a favor precisamente del diálogo. Y además Ricardo, quiero destacar, no te dieron una embajada cualquiera. Porque te pueden mandar una embajada que en realidad estás ahí sentado y solamente te tenés que encargar de chequear si un argentino perdió el pasaporte. Te mandaron a una de las embajadas más importantes, a la de España. Sí, bueno, pero el gesto, lo importante es el gesto. Lo que quiero en serio es que el gesto del presidente es un gesto a favor del diálogo, para terminar con la grieta, para lograr una relación civilizada entre los partidos políticos, sin que ninguno pierda autonomía. Sí, hoy volvió a destacar, ¿no? La idea de unidad, que no se pierda, digo, cuando bueno, es que es fundamental. Miren, sí. yo hablé con él varias veces antes de que fuera incluso candidato, y era una de las ideas centrales en su pensamiento, la necesidad de terminar con una relación que no es la más adecuada posible para enfrentar problemas difíciles como los que tenemos nosotros. Sí. Ricardo, voy a hablar de su papá, así que me pongo de pie, me deja mi productor ejecutivo Germán Aural. Ahora, déjenme cortar con tanta dulzura. A favor de lo que decía el conductor de este programa, usted asume la embajada que pretendía Alberto Fernández cuando ni se imaginaba que iba a ser el dueño de todo este quilombo. Dicho esto, ¿hace falta que se le deje de pedir a Alberto Fernández que se afeite el bigote? Digo, de la tropa propia. Yo sé, es una coalición, los reyes son los padres, Racing ya salió campeón, pero digo, ¿hace falta en medio de este problema seguir debatiendo esto en los pasillos del gobierno? Yo no sé, yo creo que, no sé si con eso quieren decir que
Porque hay un dirigente que por ahí dice que Alberto Fernández, y yo soy en parte responsable de que ese dirigente diga eso, porque incluso me cita. Yo digo que, yo decía ya en la campaña, que las propuestas, los programas del Frente de Todos tenían mucho más que ver con el radicalismo que los programas y las propuestas de Cambiemos. Pero esto no lo puede negar nadie. Nadie puede negar eso. En materia económica y social nadie puede negar eso. Y eso no es porque Alberto Fernández, él en particular, tenga una visión así. El peronismo y el radicalismo en estas dimensiones tienen miradas muy parecidas. Muy parecidas, por supuesto. En distintos momentos de la historia hubo desviaciones en los dos partidos. Pero históricamente, si uno observa lo que ocurrió a través de la historia con estos dos partidos, vamos a llegar a la conclusión de que son dos partidos que tienen en este sentido una mirada muy parecida. Ahora, respecto al rol del Estado, Ricardo, respecto al mercado interno. Sí. No, así como en su momento su papá enfrentó al balvinismo con Renovación y Cambio, digo, ¿a usted piensa que se puede llegar a dar, juntarse con algunos radicales que se fueron de la UCR para enfrentar a las actuales autoridades? Mire, yo les digo a mis correligionarios, con los que hablo a veces, incluso con los que más discrepo hablo, que se dejen de hablar de elecciones, que no vea la sociedad que están preocupados por lo electoral. Y eso no es bueno para el país, no es bueno para que la sociedad confíe en la política y no es bueno para el partido ni para sus propias carreras políticas. Que se muestren preocupados por colaborar sin perder autonomía, por contribuir a resolver los problemas de los argentinos, que hagan propuestas, no demagógicas, realistas. Claro. Ricardo, para contribuir. Sé que ahora vas a estar en tu papel diplomático. Sé que recién dijiste que... Sí, se activó en vivo y en directo el protocolo. Se activó el diplomático. Sé que hoy... ¿Querés que diga alguna barbaridad? Sí, pero te la voy a preguntar. Yo sé que preguntarte para que la digas. Como yo sé... A ver, el trampolín. ¿Qué sentís cuando lo ves a Macri en Francia, embajador ante la FIFA, paseándose por Europa? Mira, esas son actos personales. Para mí eso no, pará, te voy a decir otra cosa, que para mí es realmente lo importante. Macri, suponete que no viaje a Francia, que no haga eso, para mí no cambia nada. Para mí lo que representa no Macri, el PRO, fue las políticas que aplicaron desde el 2015 al 2019. Ojalá los radicales, he visto que algunos dicen que están preocupados por las consecuencias que podría tener este viaje en la opinión pública. Yo me preocuparía por las consecuencias que pueden tener las políticas que el PRO propone, con muy buena fe, diciendo que son las mejores para los argentinos. Eso les debería preocupar a los argentinos y a los radicales en particular. Sí, o las que estamos transitando. Tratar de diferenciarnos nosotros de las políticas que se aplicaron del 2015 al 2019 para no volver a cometer los errores que cometimos durante esos 4 años, cuyas consecuencias las estamos pagando. ¿Y cómo ves a la oposición? Es lo que me preocupa. El otro me parece periférico. Ricardo, ¿cómo ves a la oposición, digo, en este primer semestre, ¿no? Esta primera mitad del año, si hay que mirarla y analizarla, entre comillas? ¿Es la oposición, que nos merecemos? Pero ¿qué versión? ¿Qué versión querés? ¿La diplomática? Pará. Tu mejor versión, Ricardo. Ya tú sabes. Ese es mi fuerte, el diplomático. Desde ahora. Bueno, le digo, no, yo creo que la oposición, algunos, y no solamente me refiero a la política, porque cuando yo hablo de oposición, muchachos, y ustedes entienden perfectamente, no solo hablo de los partidos, hablo de grupos económicos, hablo de oposición en términos ideológicos, culturales, hablo de sectores sociales, hablo de sectores comunicacionales, es decir, todos aquellos intelectuales que se oponen, todos aquellos que se oponen a la filosofía, por decirlo de alguna manera, que inspira la acción del actual gobierno. ¿A qué me refiero? El gobierno, y en el mundo se está discutiendo esto, está tomando decisiones que significan una recuperación de lo público. Lo que les preocupa a muchos es que esta recuperación de lo público
esté empezando a recibir apoyos mayoritarios en la sociedad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. A los que se beneficiaron mucho con las políticas de deserción del Estado, con las políticas neoliberales que llevaron al capitalismo salvaje, les preocupa que se vuelvan nuevamente a pensar que lo mejor es que tenga una presencia importante el Estado en la economía. Yo creo que eso es lo bueno, eso es lo que necesita y eso es lo que debe defender la Unión Cívica Radical, desde luego. Esas presencias deben ser en nombre del interés general, en el marco de la Constitución y de las leyes y en el marco del diálogo respecto de las cuestiones más complejas. Así que yo espero que la oposición empiece a tener una actitud distinta ahora y que postergue cualquier motivación de orden electoral, que la postergue sí, por unos años, por un tiempo, porque unos años no, pero por varios meses, porque los problemas son muy grandes los que tenemos, muy grandes. Ricardo, ¿ya tenés pensado cuál va a ser tu primera medida como embajador en España? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué pensaste? ¿Qué es lo que querés lograr? No, son varias cosas, Pero el primer objetivo. Por supuesto, no, el primer objetivo es tratar de avanzar en algunos instrumentos que se han venido trabajando, que se están trabajando ahora mucho, que podrían facilitar asociaciones con España para lograr integración en actividades empresarias vinculadas a lo que se llama la industria 4.0, ¿no? Podríamos poner en marcha tal vez un programa muy interesante que nos permitiría, que la Argentina cubriera un rol importante en lo que es la economía de la innovación, de las últimas cuestiones, aquella economía que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con la interconexión masiva de dispositivos y mecanismos digitales. Esa es una de las cosas que vamos a poner, en las que vamos a empezar a trabajar. Y después la comercial, tratar de ampliar las exportaciones a España, tratar de lograr integraciones entre las empresas de España y la Argentina, tratar de lograr inversiones para la Argentina. Bueno, son varios temas que hay. Son varios. Bien. Pero por supuesto que Malvinas, ¿no? Ya de una perspectiva más política, más que económica, ¿no? Malvinas es una cuestión importante. Pueden darse algunas oportunidades para lograr apoyos incluso en la Unión Europea, después de la salida del Reino Unido del Brexit. Sí. Pero bueno, bien, Ricardo. Esas son las cosas. Sí. Sí, gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones porque el pliego ya está aceptado, así que acá en vivo y en directo, en Crónica al Mediodía. Con Anita te decimos cuidado con el colesterol, porque Madrid es terrible para comer, ¿eh? Así que ojito. Cuidado, y yo les digo de nuevo. Sí. Los espero allá, que los voy a llevar a comer unas tapas de primera y voy a pagar desde luego con mi dinero, no con el de la embajada. Vamos a comer unas tapas riquísimas. Yendo. Gracias, Ricardo, como siempre. Buenas tardes. Un beso grande. Chao, gracias. Adiós. Chicos. Chao.